Continuamos entonces con las clases de citoesqueleto. Como les mencioné previamente, en la primera clase de citoesqueleto veíamos cuáles son los componentes básicos del citoesqueleto. Y decíamos que este estaba formado por los microtúbulos, los filamentos de actina y los microfilamentos. Y también decíamos que estaba formado por los filamentos intermedios. Ahora bien, en esa clase yo les comentaba que los microtúbulos pueden asociarse o organizarse de forma compleja para formar otras nuevas estructuras, como es el caso de los centríolos, los cilios y los flagelos. Por lo cual, esta clase va a estar dedicada a estudiar estos tres componentes histológicos que se forman a partir de los microtúbulos. Los centríolos, ya ustedes lo han visto antes cuando vieron la división celular. Los centríolos son estructuras cilíndricas que se van a formar en el proceso de división celular para poder formar el uso mitótico, pero también para favorecer la migración de los cromosomas a cada polo de las células. Ahora fíjense, en esta diapositiva se muestra de una forma representativa cómo sería esa organización. Y fíjense lo complejo que es de esta organización. Fíjense que estos centríolos se forman acá y vamos a tener esta estructura cilíndrica. Y aquí abajo dice que está formado por 9 tripletes de microtúbulos. Es decir, que está formado por 27 microtúbulos, ¿sí? Para formar entonces lo que sería cada uno de estos centríolos y ubicados en la porción del centrosoma. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a detallarlo inicialmente, poco a poco. Lo primero que tenemos que decir, bueno, que los centríolos son estructuras cilíndricas ubicadas en el centrosoma. Y el centrosoma no es más que el centro organizativo por el cual se ensamblan los microtúbulos en el momento del proceso de división celular. Estos centríolos pueden encontrarse solos o en pareja, y si se encuentran en parejas es lo que se denomina diplosoma. Fíjense entonces que ellos van a estar allí, pero no se van a formar siempre, únicamente se van a formar cuando son requeridos, lo cual mantiene una de las características importantes del citoesqueleto, que es su dinámica. O sea, ellos van a ser dinámicos, ellos se van a estar formando en esos centrosomas cuando se requiere. A diferencia de los componentes que describimos del citoesqueleto, si nosotros hiciéramos una coloración histológica específica como la hematocilina férrica, podríamos ver en una fase de división celular de la célula a los centríolos en forma de 2 puntitos. Sin embargo, la descripción clásica de esto, aunque es una estructura mucho más grande de los microtúbulos, porque es mucho más, fíjense que yo les comentaba en la lámina anterior que decían 9 tripletes de microtúbulos, ¿sí? O sea que es muchísimo más grande. Cuando se describe estas estructuras siempre se han descrito a microscopía electrónica y se observan como 2 estructuras cilíndricas de un diámetro aproximadamente de 0,5 nanómetros. Fíjense que son estructuras bastante grandes en comparación al resto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver la organización de esos centríolos o cómo esos microtúbulos se organizan para formar los centríolos? La pared, acuérdense que los microtúbulos es una estructura cilíndrica hueca, o sea que es una pared o un aro que va a estar formado por ¿qué cosa? Va a estar formado por la proteína tubulina, entonces va a tener esos aros formados por ese heterodímero de alfa y beta tubulina. Si eso es así, en esta representación esquemática que tenemos a la izquierda de su lámina, vamos a ver que un microtúbulo se une con otros 2 para formar un triplete, 3 microtúbulos acoplados, uno al lado del otro. Si 9 de estos microtúbulos se alinean de forma tangencial, o sea, que tiene cierta inclinación uno al lado del otro, forma lo que sería un centríolo. Y lo tenemos aquí a microscopía electrónica, fíjense. Vamos a tener un microtúbulo asociado o unido al lado 2 microtúbulos más, ¿sí? Esto que tenemos aquí es lo que se denomina triplete. Para formar un centríolo requerimos de 9 tripletes. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Fíjense que son 9 tripletes de microtúbulos. Y en el centro no hay nada que mantiene esta estructura como se mantienen los microtúbulos, que en el centro no hay nada, es totalmente vacío, ¿sí? Y fíjense que tiene una cierta inclinación. Esta inclinación está dada gracias a estas proteínas que anclan cada uno de los tripletes, uno al lado del otro, y entonces permiten mantener su organización.
se han descrito que cada triplete, ¿sí? Cada triplete formada por un microtúbulo, un protofilamento, va a estar formado por ¿qué? Va a estar formado por una subunidad A que va a estar dirigida hacia el interior de lo que sería el centríolo y que está formado por los 13 protofilamentos clásicos que conforman microtúbulo. Mientras que las otras subunidades, que serían la B y la C, solamente van a estar formados entre 10 y 11 protofilamentos, porque el O12 o 13, que es clásico como se forma el microtúbulo clásico, va a estar compartido con el otro protofilamento o el otro microtúbulo asociado, ¿ok? Entonces, volvemos a repetir. Vamos a tener que cada triplete está formado por 3 subunidades de microtúbulos, ¿sí? La subunidad A está más hacia el centro, la subunidad B está en la posición central del triplete y la C es la más alejada del centro del centríolo. ¿Estamos claros? La subunidad A presenta los 13 protofilamentos que estudiamos, ¿sí? La subunidad B y C comparten protofilamentos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen los 13, tienen 12 protofilamentos. ¿Estamos claros? Entonces, esta es la característica organizativa de los microtúbulos para formar los centríolos. Ahora, ¿dónde se ve asociado, dónde se ve la presencia de estos centríolos? Ellos se ven en dos funciones principales dentro de la célula. Primero, el que ya describimos, el proceso de división celular, dirigiendo la formación de este uso mitótico, como lo vemos acá. Fíjense, estas son unas células microscopía óptica que se ve en división celular, pero fíjense que aquí es como que organiza esas líneas que van a permitir no solamente mantener en el centro de los cromosomas, sino cuando empiecen a separarse, entonces pueden llegar a separar a partes iguales los cromosomas de un polo a otro de la célula. ¿Estamos claros? Entonces, ellos van a presentarse en esos pares cuando se da el proceso de división celular. Fíjense que se va a requerir un par o diplosoma de centríolos para cada polo de la célula en el proceso de división celular. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿dónde más se forman o dónde más interviene la presencia de los cilios? Bueno, en los cuerpos basales, en la formación de las otras dos estructuras complejas o más grandes que se asocian con los microtúbulos, que son los cilios y los flagelos. Estas estructuras, esto es una microfotografía esquemática de una célula eucariota, donde lo interesante de esta imagen es que se ve tanto los cilios y los flagelos. Fíjense qué diferencia hay entre un cilio y un flagelo. Los cilios son chiquiticos y siempre están asociados a la membrana celular, ¿sí? Hacia la parte externa de la membrana celular. Mientras que los flagelos son alargados. En algunas células procariotas se observan varios cilios y varios flagelos. Y en las células eucariotas, por lo general, la única célula que se ha descrito con la presencia de un flagelo ha sido el espermatozoide, por lo cual aquí los hombres están más favorecidos. Entonces, describamos las características que tiene un cilio. Empecemos por los cilios, que es como más sencillo de estudiar. Los cilios van a ser prolongaciones apicales de la célula. Y estas prolongaciones apicales de la membrana celular va a tener una longitud aproximadamente entre 5 y 10 nanómetros, ¿sí? Y que va a estar cubriendo toda esa membrana plasmática de la porción apical. Entonces aquí tenemos 3 microfotografías. A la izquierda, una microfotografía de barrido donde se ven, fíjense, todos estos pelitos verdes que se ven aquí, todos estos son los cilios. Fíjense que todos son del mismo tamaño y están en la porción apical de la membrana. Aquí lo que tenemos en el medio es un epitelio respiratorio de forma esquemática donde se ven arriba en la porción apical de la célula como esos palitos o esos pelitos, ¿sí? Que son entonces los cilios. Y a diferencia de las otras estructuras, cuando hacemos a microscopía óptica coloraciones de hematocilina eosina y vemos en la porción apical de ciertos epitelios como el epitelio respiratorio, sí vamos a ver la presencia de esos cilios. Entonces esos cilios son característicos de ciertos epitelios de revestimiento que lo van a ver la semana que viene y que lo podemos ver a microscopía óptica. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo están formados esos cilios? La estructura base como los centríolos, pero una vez que base quiere decir entre la membrana plasmática y el citoplasma, ¿sí? Esa parte basal que está allí. Y después viene lo que ya va a sobresalir o esa prolongación de la porción apical de la célula, va a estar formado por lo que sería el axonema, que está compuesto por 9 pares periféricos de microtúbulos que rodean un par central.
Y ustedes dirán, oye, Dios mío, ¿qué es esto? Se me está complicando la cosa. No, vamos a ver aquí, en esta nueva imagen. En esta nueva imagen lo que queremos ver es esa organización de ese axonema, esa parte central del cilio. Fíjense, vamos a tener 9 pares, que es lo que tenemos acá, ¿sí?, de microtúbulos, no asociados en 3, sino asociados en 2 en 2. Los cilios, los centríolos, los veíamos asociados en forma de triplete, ¿sí? 9 pares de triplete. Aquí lo que tenemos son un par de microtúbulos, que se denomina cada uno de estos par subfibra, ¿sí?, y que está rodeado o limitado por 9 pares periféricos que tenemos, estos 9 pares periféricos que tenemos aquí. Estos 9 pares periféricos delimitan o rodean a un par central. Ahora, hay una característica clásica de la presencia de los cilios y parte de los flagelos, que es cómo se va organizando esos pares centrales y esos pares periféricos. Si vemos cada una de estas subfibras, que serían estos dos microtúbulos asociados acá, vemos que cada subfibra está compuesta por una subfibra A, que es el microtúbulo compuesto, completo, formado por los 13 protofilamentos de tubulina, tanto alfa como beta, que es lo que ustedes ven aquí. Fíjense que hay un circulito que está completico en cada par, ¿sí? Redondito perfecto. Aquí hay uno, ¿sí? Siempre hay uno. Esta es la subunidad A. Y esta es la otra subunidad, que es la subunidad B, que posee no los 13 protofilamentos, sino entre 10 y 11. Y fíjense que es incompleta, por eso se llama subunidad incompleta. En algunas literaturas la van a observar así. Entonces vamos a tener que cada par de microtúbulos está formado por 2 unidades. Una A, compuesta por esos 13 protofilamentos que ya conocemos, y una subunidad B, que está formada única y exclusivamente por 10 a 11 protofilamentos. En el caso del par central, son 2 microtúbulos que están formados completamente ambos por los 13 protofilamentos. ¿Estamos claros? Y vemos como está unas estructuras redondeadas azules más intensos que como lo delimita. Entonces, esas son unas proteínas accesorias que vamos a ver ahorita, que van a estar permitiendo la formación de esta estructura, de este axonema. Esta estructura ¿sí? Esta estructura de cada fibra va a tener, cuando nosotros estudiamos cada subfibra A, cada subunidad A de cada par de microtúbulo, vamos a tener que se van a extender 2 bracitos proteicos, 2 proteínas asociadas. Una hacia la parte más externa o más cercana a la membrana celular y otra hacia la parte más interna o al par central. Estas proteínas son denominadas proteínas dineína. Esta proteína dineína, que están asociadas entonces a esta subunidad A de cada microtúbulo, de cada par de microtúbulos que se forma en la subunidad A, va a tener una acción ATPasa. Y esto es lo que permite que cuando una proteína o una estructura está asociada a una enzima ATPasa, pueda tener movimiento, porque pueda generar energía y se puedan mover. ¿Ok? Ahora bien, igualmente que se extienden puentes proteicos desde lo que sería esta microtúbulos periféricos, ¿sí?, hacia la parte proteica, van a extenderse unos puentes mucho más largos que van a formar unos rayos, que son estos grisecitos que ustedes están viendo aquí, que estos puentes o estos rayos están formados de la proteína dineína, igual que la anterior, que son más pequeños. Lo único que estas proteínas no va a estar acoplada a una enzima ATPasa. Recapitulemos. ¿Se acuerdan en esta imagen que veíamos estas líneas? ¿Sí? Estas líneas que están aquí, azules intensos, que me unen los pares periféricos con los pares centrales. Bien, cuando nosotros hacemos un estudio bioquímico de estos, vemos que cada par de microtúbulos en la subunidad A vamos a tener 2 proteínas de dineína asociadas a ATPasa, una en la parte exterior y una en la parte interior. Y aquí lo vemos con color azul y naranja. ¿Estamos claros? Esta es la que le tiene actividad ATPasa, o está asociada a una enzima que se puede mover. Y la otra va a ser una proteína que también está asociada a la misma subunidad, pero que va a ser más de anclaje al par central, que también es dineína y va a formar esos rayos azules que veíamos antes y que aquí están en colorcito azul. Ahora, los microtúbulos dobles de la parte externa se van a relacionar entre sí
por unas proteínas que van a mantener esa estructura, que aquí la estamos viendo como rojitas, que son unas proteínas que de unión entre un par y otro, y estas proteínas se denominan nexina. Igual como veíamos los centríolos, que había unas proteínas que anclaban cada triplete, aquí igual cada duplete va a estar anclado por esta proteína denominada nexina. En esta imagen entonces vamos a poder resumir cómo se forman los cilios y los flagelos. En el caso de los flagelos, esta estructura es mucho más larga, y en el caso de los cilios, es como ya vimos, son prolongaciones mucho más cortas. Entonces fíjense, aquí vamos a tener, esto es como si le hiciéramos un corte a lo largo y a lo largo de un cilio o de un flagelo, o transversalmente. Arriba es a lo largo, ¿sí? Esto sería un corte longitudinal y esto sería un corte transversal. Lo que está unido a la raíz o a la membrana celular, la porción apical, es lo que denominamos corpúsculo o cuerpo basal. ¿Y cómo va a estar formado ese corpúsculo o cuerpo basal? Bueno, con la constitución de los centríolos, que son 9 pares de triplete, ¿sí? Y entonces aquí estamos las unidades que habíamos descrito inicialmente. Una unidad A, que está más asociada hacia la parte central, una unidad B, que está en la parte media, y una unidad C, que está hacia la parte de la periferia. Estos están orientados tangencialmente, fíjense, como inclinados, ¿sí? Y hay una proteína de nexina que también ancla cada uno de esos tripletes. ¿Estamos claros? Entonces, todos los cilios y los flagelos van a entrar en su porción basal con esta formación del corte del corpúsculo basal, que es la formación de un centríolo. Cuando ya salen de la superficie o la zona de transición desde la membrana hacia arriba, o sea, hacia la parte externa de lo que sería la célula como tal, entonces empieza a cambiar su configuración para formar esa configuración que estamos describiendo ahorita, que son esos 9 pares de dupletes, no son tripletes, sino dupletes con un par central. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Fíjense, vamos a tener entonces a lo largo los 9 pares de dupletes, ¿sí? Asociados con ese par central, y si lo vemos en el corte transversal, vamos a ver que va a tener no 3 unidades, sino 2, una alfa y una beta, donde la alfa es donde va a tener unida esas proteínas de esas proteínas con acción ATPasa, y las proteínas que van a permitir el anclaje del par central. La unidad A va a estar completica los 13 protofilamentos o de microtúbulos, formando ese microtúbulo, mientras que la unidad B solamente va a tener de 10 a 11, porque los otros dos pares lo va a estar compartiendo con la unidad A. Mientras que el par central va a ser completamente, ambos pares de microtúbulos van a estar completicos, van a tener sus 13 protofilamentos. Toda esta parte interior que va a formar el cilio del flagelo es lo que se conoce con el nombre de axonema. Entonces, fíjense, para estudiar esto, la única forma de entenderlo es dibujándolo. Les recomiendo que dibujen lo que sería un microtúbulo, cómo se organiza, después dibujen un centríolo, cómo se organiza, y después dibujan lo que sería un cilio o flagelo. ¿Estamos claros? Y van poniendo las características en esos dibujos que permitan a ustedes identificar y clasificar un cilio de un centríolo de un flagelo. Recuerden siempre, el microtúbulo son 13 protofilamentos unidos uno al lado del otro, formados por un heterodímero de alfa y beta. Se asocia en estructuras más complejas para formar, por ejemplo, los centríolos, que son cada 3 microtúbulos, ¿sí?, asociados en forma de triplete, uno al lado de la otra, con 3 subunidades. La subunidad A, que va a contener la mayor cantidad de protofilamentos que se ha descrito en el microtúbulo, que son los 13, y la subunidad B, que va a estar en el centro, que solamente va a tener entre 10 y 11, y la subunidad C, que va a estar más al exterior. Estos 9 tripletes se inclinan un poco y se orientan o se anclan con la proteína nexina, y entonces permite que se dé su organización de centríolo. En el caso de los cilios y los flagelos, la porción basal, o lo que está más anclada, la parte interna del citoplasma de la membrana, para dar inicio a la formación de ese cilio o ese flagelo, va a estar formada con esta característica de corpúsculo basal. Pero cuando se separa esa prolongación citoplasmática de la membrana basal, entonces este axonema va a estar formado por 9 dupletes que están hacia la periférica delimitando un par central, donde los dupletes de microtúbulos van a tener 2 unidades solamente,
una alfa y una beta, la alfa con los 13 protofilamentos clásicos, la beta solamente con 10 o 11 protofilamentos, mientras que el par central es un par completo de 2 microtúbulos formados cada uno de 13 protofilamentos. Hagan en ese esquema o ese dibujo esquemático cada uno de los componentes que están allí proteicos que le permita a ustedes entender la función de ellos. Y es importante porque este tema lo vamos a volver a tocar más adelante, cuando veamos qué cosa. Bueno, cuando veamos epitelio y cuando veamos aparato reproductor masculino.